Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar un tema de repaso de formación cívica y ética relacionado con la democracia. Recuerden que nosotros provenimos de una democracia porque impera la voluntad del pueblo. Y posteriormente a esto decíamos que todas las personas que trabajan o prestan un determinado puesto, servicio, etcétera, etcétera. Las personas que trabajan directamente para el gobierno se les cataloga o se les considera como servidores públicos. Los servidores públicos deben de prestar sus servicios conforme al artículo 109 constitucional. ¿Recuerdan alguno de estos elementos? Pues bueno, dicen que los servidores públicos deben de prestar estos servicios con legalidad, con honradez, con eficacia y con transparencia, entre otros. Es importante que estos servidores públicos desempeñen un cargo de manera leal, responsable y eficaz. ¿Por qué? Porque si alguno de estos no cumple con sus funciones como debe de ser, pues obviamente se le va a imponer una sanción administrativa de acuerdo a la gravedad o a lo que ellos hagan. Por ejemplo, si un servidor público no cumple con sus obligaciones que tiene, pues en este caso se le va a imponer una sanción administrativa no grave, pero sí se le va a pedir o a exhortar que cumpla con su deber o con su trabajo. Hay unos servidores públicos que roban parte del erario público, que es parte de nuestros impuestos o del dinero que se tiene que administrar para el mismo progreso y fortalecimiento de la misma comunidad. Y a esas personas que lamentablemente se roban parte del erario público son castigados de manera grave. Tal es así que lo tienen que pagar con una pena de prisión o con una multa de acuerdo al tipo de gravedad o lo que hayan cometido. Recuerden que entre los delitos graves cometidos por los servidores públicos está el enriquecimiento ilícito, el peculado y el cohecho, entre otros. Bueno, pasando a otro breve repaso, también por ahí veíamos el Estado de Derecho. ¿Ustedes recuerdan qué era el Estado de Derecho? Pues bueno, el Estado de Derecho se tiene que aplicar directamente en el sistema democrático. ¿Por qué? Porque recuerden que no vivimos en la época de la prehistoria donde predominaba la ley del más fuerte. No, esto quiere decir que la democracia debe de prevalecer y debe de avanzar conforme a la legalidad y al derecho. En el Estado de Derecho se dice que existen cuatro fundamentos importantes. El primero es imperio de la ley. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos vamos a regir por una ley. ¿Cuál es la ley más importante en nuestra nación o en nuestro país? Pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí básicamente se establecen todos los derechos y las obligaciones que tenemos tanto para los ciudadanos como para las personas que prestan un servicio al gobierno llamado servidor público. Y también delimita cuáles son las funciones y obligaciones que tienen los tres poderes de la Unión. Otro término importante es la legalidad del gobierno. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno debe de actuar conforme a derecho, su actuación debe de ser legal, clara, justa e imparcial. Otro de los temas que se aborda en el Estado de Derecho es la separación de poderes. Recuerden que la separación de poderes es fundamental para la vida democrática. Nosotros afortunadamente tenemos tres poderes de la Unión. En estos tres poderes de la Unión recae todo, valga la redundancia, recae todo el poder, porque si recayera en una sola persona viviríamos en una monarquía o en una autocracia. Los tres poderes son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo, recuerden que recae en el presidente de la República y tiene como función administrar los bienes del país y aparte representarnos. Otra de las funciones, por ejemplo, que tiene el poder legislativo es crear las leyes. ¿Quiénes conforman el poder legislativo? Pues lo conforman el Honorable Congreso de la Unión, pero el Congreso de la Unión lo integran lo que son diputados y senadores. También tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial ¿en quién recae? Pues va a recaer en aquellas personas que imparten la justicia. Por ejemplo, los jueces, los magistrados, los ministros, entre otros. Estos van a estar encargados de aplicar la justicia, de interpretar la ley y deben de ser expertos en la materia para poder aplicar la ley de manera ecuánime, imparcial, con legalidad y conforme al derecho.
Eso es en cuanto a la separación de poderes. Posteriormente tenemos el respeto a los derechos humanos. ¿Por qué es importante respetar los derechos de las personas? Pues bueno, es importante respetar nuestros derechos porque están consagradas en la Constitución y aparte a través de la historia el hombre tuvo que pelear para lograr alcanzar esos derechos. Tenemos infinidad de derechos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de profesión, el derecho de tránsito, etcétera, etcétera. Tenemos infinidad de derechos que se encuentran estipulados del 1 al 29 constitucional, que mejor conocido también como garantías individuales. Pues bueno, jóvenes, me dio mucho gusto saludarlos, espero que les haya servido de algo esta sesión y que estén muy bien. Nos vemos hasta pronto.